Los invito a abrir la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, verso 2, nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Bastante claro el texto, ¿no es cierto? Lo que dice Deuteronomio capítulo 12:32, nos dice: cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. Luego vamos a Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30, verso 5. Nos dice: toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y luego vamos, por leer solamente estos pocos versículos, al libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, capítulo 22, versos 18 y 19. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. Ustedes fíjense, como hemos dicho, al principio de la Biblia, en el medio de la Biblia, al final de la Biblia, la recomendación de Dios es: no toques la palabra de Dios, no le agregues ni le quites. No se nos escapa, por supuesto, que en cada uno de estos versículos se habla del libro. Sabemos que la Biblia es la suma de muchos libros, justamente eso significa la palabra Biblia, libros significa. Pero es un cuerpo, un canon, un conjunto de libros que es todo entero, lo cual significa que aunque lo diga Deuteronomio y se refiera al libro de Deuteronomio, que no hay que agregarle, está refiriéndose claramente a toda la palabra de Dios. En Proverbios dice: no agregues a sus palabras y no quites a sus palabras. La Biblia, el canon bíblico, como se le llama, es todo entero, es la suma de muchos libros, de muchos autores, pero es un solo libro. Ya lo sabemos, lo usamos así nosotros, es un libro, el libro. Así que Dios recomienda con toda claridad y con toda autoridad que no se toque su palabra. La Biblia tiene un equilibrio, una perfección en sus textos originales que no se deben tocar, no se deben alterar. ¿Quién empezó a escribir la Biblia? El Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio sabemos que son obras de Moisés. Él fue el primero que comenzó a escribir la Biblia. El Antiguo Testamento está escrito en idioma hebreo y una parte del libro de Daniel en idioma arameo, que vendría a ser en esa época el idioma internacional, por así decirlo, con el cual se comunicaban las naciones. Entonces, por eso, como vemos, Daniel era un personaje importante en lo que vendría a ser la política de Babilonia. Él permaneció a través de varios reinos
y utilizaba ese idioma, podríamos decir, cotidianamente. El arameo, que con respecto al hebreo, que es el idioma en que está escrito todo el Antiguo Testamento, excepto, como digo, algunas partes de Daniel, son idiomas semíticos. Hablamos de los descendientes de Sem, hijo de Noé, y son como si dijéramos, haciendo una comparación en lo que nosotros conocemos, como si fuera el español con respecto al portugués o al italiano o al francés. Son idiomas afines que tienen una raíz común. Así que el arameo era un idioma popular entre los hebreos antiguos y en la época del Señor Jesús también se usaba. Es el idioma del norte de Israel, de lo que es Siria, y ahí habitó Jacob, como sabemos. Estuvo un tiempo ahí, cuando salió de su casa huyendo de Esaú, lo que se llama en el Antiguo Testamento, el lugar se llama Harán. Bueno, ese lugar tenía el idioma arameo, que como digo está emparentado directamente con el hebreo, y esos son los idiomas en los cuales fue escrito el Antiguo Testamento. Como dije, Moisés comenzó a escribirlo, escribió los 5 primeros libros de la Biblia, además del Salmo 90, y se cree, algunos historiadores interpretan, que el libro de Job también es de autoría de Moisés, y que el libro de Job fue escrito antes que el Génesis, de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es el libro más antiguo de la Biblia. Dicen los eruditos bíblicos que es así. El libro de Job es el primer libro que se escribió y que lo escribió Moisés, se supone, porque no hay prueba fehaciente, en su estadía en el desierto, cuando él se escapa de Egipto y está 40 años en el desierto. Lo mismo se dice del Salmo 90, que escribió Moisés, que como sabemos fue llamado por Dios a libertar al pueblo a los 80 años, y Moisés en el Salmo 90 dice que si alguno vive 70, 80 años es todo molestia y trabajo. O sea que, digamos, dicen los entendidos que también fue escrito ese Salmo cuando andaba por el desierto en la casa de Jethro, su suegro. Como dije, empezó a ser escrito en hebreo, y así a lo largo de la historia fueron muchos autores los que fueron escribiendo lo que se llama ahora el canon del Antiguo Testamento, y se escribía ¿en qué material? Se escribía en rollos, primeramente de papiro, que como sabemos el papiro es una planta que existe en Egipto, es un invento egipcio. De ahí viene la palabra papel que utilizamos nosotros. Se trabajaban las hojas de esta planta y se escribía en ella. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, al revés de nuestros idiomas, de derecha a izquierda. Algunos dicen que se escribe así porque primero empezó no como una escritura en papiro, sino siendo tallado. Entonces, para poder ver lo que se escribía, lo escribían de derecha a izquierda. Como digo, empezó a escribirse en rollos de papiro, así fue la escritura hasta muy avanzada, pasado ya la época del Señor Jesús, hasta el siglo IV después de Cristo, se escribió en rollo. Luego fueron reemplazados por la vitela que es un cuero de ternero. Vitela significa ternero, ternera. En esa tela se escribía, se la trabajaba, se la curtía, y era mucho más resistente al paso del tiempo que el papiro. Así que es lo que se ha encontrado en la arqueología, podríamos decir, son esos dos materiales, hasta que, ustedes ven, por ejemplo, Lucas capítulo 4 dice, abriendo el rollo, el Señor Jesús en la sinagoga, hasta hoy las sinagogas hebreas tienen los libros en rollos, lo desenrollan y lo van corriendo y van así leyendo. En la época del Señor Jesús, el Antiguo Testamento se dividía en los libros de Moisés, que nosotros llamamos Pentateuco, que significa simplemente 5 libros en griego, Pentateuco. Y, por ejemplo, ustedes, algunos que estudian en la escuela bíblica, van a ver que hay un libro que se llama Estudio del Pentateuco.
también se le llama Torá, o la instrucción, o la ley, también se traduce así, y los judíos le llaman el Tanaj al Antiguo Testamento, que es la abreviatura de la Torá, los profetas o Nabim, y los Teilim, que es los Salmos. Eran tres grupos de rollos, que era la Torá, los profetas y los Salmos. Así se dividía el Antiguo Testamento en la época del Señor y creo que sigue así hasta ahora para los judíos. Como dije, fue escrito de derecha a izquierda. El antiguo hebreo no tenía, bueno, de hecho, en la inscripción, si ven cualquier inscripción que esté en Israel, ustedes, si prestan atención o buscan cómo son las letras, no tiene vocales, no tiene símbolos vocálicos, lo cual hace, y esto es muy importante, esta característica del idioma hebreo, que para que una persona, un niño, pongámosle, que aprendía a leer, para saber lo que decía, debía ser enseñado por alguien que ya sabía. Entonces, eso obligaba, si ustedes leen los escritos de Moisés o de todo Deuteronomio, esta palabra que yo te mando hoy estarán delante de tus ojos y las hablarás al levantarte, al acostarte, por el camino y las dirás a tus hijos. ¿Por qué? Porque no había otra forma de que aprendieran el idioma si no se lo explicaba a la generación anterior. De eso habla el Salmo 90, cuando Moisés se pregunta cómo hace el hombre que muere a los 70 años o 80, como dice él, para transmitir la obra de Dios que es eterna. Entonces dice Moisés en el Salmo 90, aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. O sea, ahí tiene que haber una transmisión. Así que, como digo, los escritos bíblicos antiguos están escritos de derecha a izquierda, sin vocales, solo consonantes y sin espacios entre palabras. O sea que si una persona, por más que conozca las letras y los caracteres hebreos, se pone a leerlo, necesita que alguien se lo explique. Posteriormente, con el paso del tiempo, así fue escrita el Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros. Posteriormente, con el paso del tiempo, unos rabinos escribas agregaron al idioma unos símbolos que se llaman así, símbolos vocálicos, o nikudim, los puntos. Entonces, arriba de una consonante pueden aparecer dos puntos, que es la letra E. Entonces, esa consonante más los dos puntos, vamos a suponer que es una T, si ponen dos puntos abajo es T, ¿entienden? Y así diferentes símbolos para las 5 vocales principales. También en la época de Salomón, como no había vocales, no había símbolos vocálicos, son 22 letras consonantes, 2 de ellas mudas, pero no hay vocales. Entonces tomaron una de las letras, la letra Vav, que está en el nombre de Dios, esa letra, y la transformaron en O o U. Eso en la época del primer templo, la época de Salomón. Así que ese idioma y esa manera de escribirse y todo lo que simboliza el idioma hebreo fue preservado a lo largo de los años por los escribas que luego, más adelante, ya en el siglo VII al siglo X, se transformaron en los masoretas, así se les llama. Masorá vendría a ser la tradición, el enlace entre el pasado y el presente. Así que ustedes van a ver que la Biblia que usamos nosotros, porque en última instancia, hermanos, nosotros estamos haciendo esta reunión y este repaso para explicar por qué usamos la Biblia que usamos, porque nosotros no usamos la Biblia más común o las nuevas versiones que circulan en el mundo evangélico. Entonces estamos dando una explicación a esto. ¿Por qué no usamos las otras Biblias que son más modernas? Algunas personas dicen que es más fácil de entenderlas, pero es más fácil de entenderlas, pero también se ha diluido el mensaje bíblico y han perdido precisión en la traducción, además de otras cosas que vamos a ver. Pero el Antiguo Testamento, como digo, fue escrito en la época del Señor Jesús, es decir, siempre que estuvo el templo, había dentro del templo, ustedes recuerden la historia de Josías que lo encontró, un rollo que era la base para las demás copias.
porque se hacían muchas copias en la sinagoga, se iban teniendo copias, pero el rollo que estaba en el templo de Jerusalén era la base para todas las demás. Vamos a hacer un salto en el tiempo para referirnos a otra cosa. Cuando en el siglo XVIII y XIX apareció lo que se llamó la crítica racionalista, también llamada modernismo, nuevo evangelicalismo, etc. Hay todo un movimiento de personas que eran pastores y eran estudiosos de la Escritura, pero tenemos que tener claro que eran incrédulos y eran los pastores de las iglesias evangélicas y protestantes, empezaron a poner en tela de juicio la veracidad de la Escritura y a rechazar el concepto de que la Escritura es infalible, que no tiene fallas, que es inerrable y que es el fundamento para la iglesia, es la guía y es infalible, que no tiene fallas, no tiene errores. Si yo pienso que la Biblia está equivocada, es porque no la estoy entendiendo, pero no porque se equivoque, ¿verdad? Dios no puede equivocarse. Entonces nos ha transmitido esta palabra, que aunque no la entendamos completamente, porque es muy difícil, es la mente de Dios expresada en palabras, no obstante eso, la Biblia no tiene errores. Esta gente empezó a decir que sí, la ciencia que surgió en esa época hasta ahora empezó a rechazar la Biblia como fuente de verdad y empezó, no, vamos a buscar por otro lado, y así surgieron las dudas y empezaron a hacer una crítica racional. Podríamos poner entre comillas esta palabra, pero así se dicen a sí mismos ellos, liberales y racionales, de la Escritura, y a desmitificarla, de cosas, cómo los judíos van a cruzar el mar Rojo en seco, cómo se va a abrir el mar, eso no puede ser, científicamente imposible, cómo el sol va a retroceder, como dice en el libro de Josué, y etcétera, etcétera. Infinidad de hechos sobrenaturales descritos en la Biblia. Entonces dejan de lado eso y empiezan a poner sus propias ideas. Y es muy importante que utilicen la palabra razón, porque de verdad lo que hacen es poner la razón humana para entender las cosas de Dios. Y ahí es donde está el principal error. Porque yo no puedo entender con mi razón, la razón humana, las cosas espirituales, lo dice Pablo a los Corintios, dice, se han de examinar espiritualmente, porque con la razón voy a cometer grandes errores. Por ejemplo, una de las cosas que rechazan de plano es la salvación mediante el sacrificio y el derramamiento de la sangre de Cristo. Le resulta algo que les produce mucho rechazo a muchos de ellos. Y por otro lado, si nosotros aplicamos la razón en una cosa elemental, vamos a la cruz de Cristo y apliquemos la razón y analicemos la Biblia con la razón humana. ¿Quién está muriendo ahí? Uno que es inocente, que no tiene ningún pecado, que no ha cometido ningún error, nunca ha hecho nada malo ni para con Dios ni para con los hombres. Está muriendo un inocente. ¿Por quién muere? Y por los culpables. No, eso no hay ninguna razón que lo pueda explicar. ¿Cómo va a matar al inocente reemplazando a los culpables? Por eso dice, a los judíos es tropezadero y a los gentiles es una locura. ¿Por qué? Porque, como dijo Pablo, también hay que oírlo mezclando la fe. Si vamos a analizar con la razón humana y la lógica humana, la injusticia más grande que ha habido en la historia es la muerte de Cristo, porque está muriendo por los culpables. La justicia dice, a cada uno hay que darle lo que se merece. ¿Cómo es que le vamos a dar el castigo a un inocente para salvar a los culpables? Carente de toda razón humana. ¿Por qué? Porque se ha de examinar espiritualmente, dice el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo no lo puedo hacer, no puedo escudriñar lo profundo de Dios, no puedo ni llegar ahí, ni vislumbrarlo siquiera. El Espíritu Santo, y dice, como también dijo el Señor, toma de lo mío y lo hace saber. Así que el hecho de que se llame racionalista es por demás sugerente, porque con la razón humana no se deben ni se pueden examinar las cosas divinas y por lo tanto erran desde el principio, desde la base y hacen un desastre. Pero ¿cuál es el problema? Que esa gente es gente respetada y es erudita, saben mucho más que nosotros, muchísimo más que nosotros, saben de verdad, pero se equivocan porque están analizando con la razón
y es más, son enemigos de la verdad bíblica, para poder entender. Entonces, una de las cosas que dijeron estos hombres, volviendo a la formación del Antiguo Testamento, que lo tenían los judíos al Antiguo Testamento, es lo mejor preservado de toda la Biblia. Hasta el día de hoy los judíos tienen el mismo Antiguo Testamento que desde el principio. Es más, dicen los estudiosos que aún si Moisés había escrito una palabra torcida, la escribían torcida, o sea, copiaban réplica exacta de aún la forma de las palabras. Inclusive, cuando se hacía una copia, había uno que hacía la copia, otro que contaba todas las palabras y otro que contaba las palabras de la copia nueva. Tenía que ser la misma cantidad de letras o de palabras. Y luego leían todos a la vez para ver si no habían cometido ningún error. O sea, tenían un proceso de control que es único. Ojalá siempre las cosas hubieran sido así. Entonces, los rollos del Antiguo Testamento que se conservaron son muy fieles. Pero estos críticos racionalistas empezaron a decir que, por ejemplo, un ejemplo solo les voy a dar, que Isaías no puede ser Isaías un libro tan antiguo como dice ser, 700 años antes de Cristo, porque si uno lee Isaías 53, está viendo a Cristo crucificado. Entonces dice, no, esto tiene que ser posterior, que alguien lo agregó. Entonces descubren, entre comillas, 3 Isaías. Ustedes van a ver algunos comentarios bíblicos que están influidos por esa corriente de pensamiento que dice el primer Isaías, el segundo Isaías, porque para ellos hay 3 Isaías. Hasta que en 1948 un pastor de cabras de ahí de Palestina, cerca del Mar Muerto, andaba ahí cuidando sus cabras, se mete adentro de una cueva y encuentra vasijas con rollos adentro, creo que era con cera, conservados que databan del año 200 a 250 antes de Cristo. Lo encontró en 1948. Yo creo que, sin duda, a lo largo de toda la historia, uno de los más grandes descubrimientos que hubo fue eso, en un lugar que se llama Qumran, las cuevas de Qumran. Y encuentran, entre todas las cosas que encontraron, había sido, en la antigüedad, en la época del Señor Jesús, una comunidad que se había separado de todo el gobierno de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, los saduceos que había en Jerusalén. Era como si se hubieran separado, ellos mismos lo dicen, por la corrupción que existía en el templo. Lo vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cómo perseguían al Señor Jesús, y eran ladinos, eran muy retorcidos porque hacían trampa. No eran sinceros en absoluto, todo lo que les interesaba era mantener su posición. Entonces estos esenios, así se llamaban, se habían apartado y tenían su propia comunidad. Entre todas las cosas que tenían, que se han encontrado, escritos de ellos, registros históricos y demás, encontraron muchas copias, muchos fragmentos del Antiguo Testamento. No todo el Antiguo Testamento, pero sí el libro de Isaías entero, de 250 años antes de Cristo. O sea, no hay 3 Isaías. Está entero, está completo y está exacto como es ahora. Así que eso, podríamos decir, debería haber hecho callar las voces de toda esta corriente racionalista o modernista, pero no fue así porque tiene su impulso, no es del espíritu, ni de la verdad, ni de buscar la verdad, viene de otro lado. Entonces, sí, hay gente que sigue creyendo lo mismo, lo van a ver en muchos libros. Así que podemos ver que la formación del Antiguo Testamento, podríamos decir que está garantizada su fidelidad, porque el pueblo de Israel, a pesar de no haber creído en Cristo, sí mantuvo esa fidelidad y preservó todos estos rollos que luego, en el siglo IV después de Cristo, los rollos dejaron de ser de uso común por su fragilidad, también era incómodo. Cualquiera que haya llevado un rollo de cartulina
desde la librería a su casa sabe que es complicado, porque se aplasta, se achata, se dobla. Imagínense una cosa tan sagrada para ellos como la palabra de Dios, los cuidados que generaba todo eso. Entonces se empezaron a utilizar a partir del siglo IV en el Imperio Romano los códices. Los códices son los libros como lo conocemos ahora, en hojas que aparte permitían, cosa que no permitían los rollos, escribir de ambos lados y ser mucho más prácticos para su almacenamiento y para su uso cotidiano. Así que de los rollos se pasó a los códices, aunque por eso se encontraron ahí en Qumran los rollos que se usaban desde 250 años antes de Cristo. Así que podemos ver, luego en el siglo VII surgió, como herencia de los escribas, surgió el movimiento o el grupo masorético. Masorá, como dije, significa liga o abrazo, que seguía haciendo las copias y que agregaron, como dije, los signos de puntuación para que fuera más entendible el hebreo. Por otro lado, el gran conquistador Alejandro Magno, del año 300, alrededor del 336 nació, murió en el 323, muy joven, 34 años creo que tenía. Alejandro Magno conquistó todo el mundo conocido en ese entonces y popularizó en todo el mundo conocido el idioma griego, que era el idioma de él, de nacimiento. Había muchos idiomas griegos, pero había uno que podríamos decir, los unía a todos, que era el griego común. Así se le llamó, el griego koiné. Koiné significa común. Entonces, el idioma griego estaba en todos lados, además de los idiomas originales que cada uno hablase. Era el idioma de todo el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere, pero en Egipto se funda la ciudad de Alejandría, con ese nombre, en su honor. La ciudad de Alejandría en Egipto siempre fue un lugar, un centro de cultura, fue siempre adelantado, y de ahí surgieron un montón de pensadores de toda clase, griego, egipcio y hebreos también, como por ejemplo un personaje judío que se llamaba Filón de Alejandría, que intentó mezclar la filosofía griega con el Antiguo Testamento, conocido en ese entonces. Obviamente, imagínense la ensalada que hizo, ¿no? Tratando de mezclar esas dos cosas. Pero bueno, allá él, muchos judíos fueron permeados por eso. Ustedes van a ver en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Juan 12 dice, vinieron unos griegos, querríamos ver a Jesús. Esos griegos no eran griegos de Grecia, esos eran judíos helénicos. Los judíos, Alejandro Magno había tratado de permear con la cultura griega al judaísmo. Entonces hubo un grupo de judíos, que fueron justamente los fariseos, que rechazaron la cultura griega, pero otros fueron helenizados, tenían costumbres griegas y fueron influidos. Como si dijéramos ahora, un judío que vive en Argentina es un argentino, pero es judío. Bueno, los fariseos rechazaban, los judíos de Jerusalén rechazaban a eso y no los querían. Para lograr eso, entre otras cosas, Alejandro Magno fundó 10 ciudades del otro lado del lago de Galilea, lo que se llamó la Decápolis, 10 ciudades. Esas ciudades eran de cultura griega, Gadara, Jerquesa, Canatá, había varias que aparecen en el Nuevo Testamento. Por eso cuando el Señor le dice a los discípulos que vivían de este lado, del lado de Israel, pasemos al otro lado, los discípulos dicen, ¿cómo pasemos al otro lado? Ahí está lo que no. Fíjense que llegan y había pastores de cerdo, había piara de cerdo, un animal completamente prohibido para los judíos, su consumo, su crianza, todo, porque ahí estaba la influencia griega. Galilea de los gentiles también había sido traído gentiles, lo habían mezclado en el norte de Israel. Por eso cuando Pedro en Juan capítulo 1 comenta al Señor, dice de Galilea, no Pedro, sino, no recuerdo el nombre, Felipe, creo que era.
De Galilea puede venir algo bueno, porque eso, para ellos, Samaria era otro caso, no pasaban, ni siquiera atravesaban la región, iban por el costado. Entonces, toda esa influencia griega en el mundo y la fundación de Alejandría como ciudad, luego muere joven Alejandro Magno y su reino se divide en diferentes, con sus generales que quedan a cargo de diferentes regiones. Entre ellos hubo una dinastía de generales de Alejandro Magno, los Ptolomeos, y uno de los Ptolomeos en Alejandría funda la Biblioteca de Alejandría, una biblioteca que recopilaba todas las obras, todo lo escrito en el mundo, traducido al griego para que fuera de uso popular. Lo mismo hicieron los romanos. Por eso van a encontrar obras de todo el mundo escritas en latín. Eso tiene como objetivo la preservación. Entre todas las cosas que existían como grandes escritos estaban la Biblia de los hebreos. Así que él cita a 72 ancianos judíos. Algunos dicen que eran de Jerusalén y otros dicen que eran de Alejandría. Hay una divergencia entre los historiadores. Pero sí lo cierto es que le dice a esos 72 ancianos que traduzcan la Biblia hebrea al griego. Y ahí surge, pasó bastante tiempo hasta que lo pudieron terminar, surge lo que se llamó la versión de los 70 o la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento escrito en griego. Es una versión que los eruditos, los más fieles y los que conocen este tema, no la aceptan como fiel. Sí sirve, y es muy útil para eso, para saber, hay algunas expresiones hebreas que son oscuras, que no se entienden bien, entonces van a la griega y ahí se dan cuenta qué quiere decir la hebrea, como para entender, porque el idioma no solamente se lee el idioma, sino que hay que hacer a veces arqueología del idioma. ¿Qué significaba lo que dice acá en esa época? Porque las palabras por ahí nosotros las utilizamos de una manera y antes se utilizaban de otra. Voy a dar un ejemplo sencillo para que vean a qué me estoy refiriendo. Y es del Nuevo Testamento. Ustedes vieron la parábola del buen samaritano, ¿sí? Dice que el samaritano habló con el huésped. ¿Nunca le llamó la atención eso? Dijo al huésped, cuídamele, y lo que le dejó plata, dice, si hay algo más, cuando vuelva te lo pago. ¿Con quién habló? Con el huésped. ¿Sí? ¿Qué es un huésped? ¿Ustedes han recibido huéspedes en su casa? Son los que visitan, los que vienen. Pero ahí habla con el huésped. ¿Y cuál es el huésped? ¿Qué dice la historia de la Biblia? ¿Quién es el huésped? Es el dueño de la posada, del mesón. ¿Qué? El hospedador, exacto. ¿Por qué? Porque la palabra huésped, usada como se usa en el español antiguo, significa indistintamente el que hospeda y el hospedado. ¿Me entienden? Pero nosotros no usamos así. Tengo huéspedes en casa. No habla de que yo soy el huésped, el dueño de casa. Habla de gente que me visita. Así hay muchas palabras que al paso del tiempo cambiaron su uso. Entonces, lo que hacen los traductores, es muy, muy grande el trabajo de los traductores. Traducen averiguando, haciendo historia, haciendo arqueología de qué significaba esa palabra en la época en que fue escrito ese libro. Entonces hay, inclusive, los que saben que hay diferentes estilos de escritura. No se escribía lo mismo en la época de David que en la época de Isaías. O sea, no era el mismo estilo. También dicen de los escritos, por ejemplo, de Pablo, por ejemplo, la carta a los Gálatas, dicen que fue escrita por la mano de Pablo. Y el estilo de Gálatas tiene otro estilo de escritura. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que saber, de verdad que hay que estudiar, cosa que, por ejemplo, yo no sé, simplemente estoy diciendo por qué nosotros usamos esta versión de la Biblia. Y cómo nos llegó a nosotros la Biblia, porque es muy importante cómo llegó. Porque nosotros tenemos que saber cómo vino para saber si debemos acatar o elegir esta o aquella, porque no todas las Biblias traducidas en la actualidad vienen del mismo lugar. Así que podemos ver entonces que surge en la antigüedad una versión que se llamó Septuaginta. Entre otras cosas, tiene
libros agregados entre, podríamos nosotros, ahora que tenemos el Nuevo Testamento, en el periodo intertestamentario. Esa versión Septuaginta griega, traducida del hebreo por aquellos ancianos judíos, esos 72 ancianos, fue la que dio origen luego a la Biblia latina llamada la Vulgata. Se tradujo del hebreo al griego y del griego al latín, y es la versión base de la Iglesia Católica Romana, ese Antiguo Testamento. Como ustedes se podrán imaginar, es imposible, haciendo una traslación doble de idioma, mantener la fidelidad al idioma original en que fue escrito, porque los idiomas son muy diferentes, sobre todo el idioma hebreo con el idioma griego. El idioma hebreo es, podríamos decir, más poético y dando ideas, más que esa precisión que tiene el idioma griego, que dicen los estudiosos, que el idioma griego es el idioma de la matemática. O sea, siempre tiene una palabra justa para cada cosa. En cambio, el idioma hebreo da ideas. La forma poética, todo tiene otra concepción, porque son de pueblos de diferentes orígenes y de diferentes culturas. Lo que sí tiene el idioma griego, que es totalmente entendible, y es el idioma universal en la época en que fue escrito el Nuevo Testamento. Así que podemos ver entonces que existe la versión Septuaginta muy antigua, pero, dicho por los estudiosos de la palabra, difiere de los textos masoréticos, que son del hebreo. Casiodoro de Reina, y ahora sí vamos a ir a nuestros héroes. Yo los considero totalmente héroes a estos dos hombres. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que eran dos sacerdotes católicos en el siglo XVI, perdón, en el siglo XVI, en 1500, ellos estaban viendo, porque fue un movimiento en toda Europa, que la Iglesia romana, la Iglesia católica, estaba totalmente corrompida. Y entonces a muchos sacerdotes católicos les surgió, por el contacto que tenían con la palabra de Dios, la idea de reformar. Eran reformistas. Lutero en Alemania, Erasmo en Holanda, que fue un humanista, Erasmo, Calvino en Suiza, Savonarola en Italia, Reina y Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y otros 40 sacerdotes que había en el mismo convento en Sevilla. Lo que intentaron hacer fue que la Iglesia Católica cambie, no irse de la Iglesia Católica, sino que cambie, que no esté tan corrompida, que no se aleje de las verdades bíblicas por interés monetario, político o lo que fuera. Y es bueno saber que de estos 40 sacerdotes que había en ese convento, 27 de ellos, creo que eran 27 o 23, huyeron a otros países porque apareció la Inquisición y los iban a matar, y los otros que quedaron en el convento los mataron a todos. Fueron mártires de Cristo, que eso se cuenta poco, pero fueron mártires de Cristo. Los otros que se escaparon también fueron mártires, porque sufrieron un montón. No es que la pasaron bien cuando se escaparon. Bueno, ¿qué quiero decir? Que cuando ellos tradujeron el Antiguo Testamento, tomaron los textos masoréticos de base. No la Septuaginta, como tomaba la Iglesia romana, sino los textos masoréticos, que eran la tradición de textos desde Moisés hasta el siglo XVI. Así que podemos estar muy tranquilos que lo que se dice en el Antiguo Testamento, en las versiones de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, es exactamente lo que dice el Antiguo Testamento. Obviamente a veces miramos lo que dice originalmente porque, como digo, es un idioma con ideas, a veces no se entiende bien cuál es la expresión. Pero entonces vemos que de Alejandría surgió la versión Septuaginta, que da origen a la Biblia Vulgata latina, que es la traducción al latín de la Biblia, pero no desde del hebreo original, sino del griego de la Septuaginta. Y por otro lado tenemos los textos masoréticos, que son los que siempre tuvieron los judíos y tienen hasta ahora, y de ahí se hizo la traducción de esta Biblia. Entre otras cosas,
Cipriano de Valera le sacó los libros apócrifos, que son libros agregados. Si ustedes agarran una Biblia católica, van a ver que tiene muchos libros más el Antiguo Testamento que la nuestra. ¿Por qué? Porque hay libros agregados. Hay una historia, esto se está haciendo largo, pero hay una historia. Ustedes vieron la iglesia de Sardis en el Apocalipsis. El Señor a la iglesia de Sardis le habla fuerte, digamos, en la carta. Hubo un pastor de la iglesia de Sardis que se llamó Melitón de Sardis. Ese hombre se fue a Jerusalén, después de leer la carta de Apocalipsis de la iglesia de Sardis, se fue a Jerusalén y averiguó con certeza cuáles eran los libros aceptados del Antiguo Testamento. Y a él le debemos el canon del Antiguo Testamento de esta Biblia, que difiere en el orden, no en los libros, sino en el orden en que lo tienen los judíos. El Tanaj judío es el Antiguo Testamento nuestro, pero los libros tienen otras ubicaciones. La ubicación esta que tienen los nuestros se debe a Melitón de Sardis, que al ver la carta del Señor a Sardis en el Apocalipsis se sintió tocado porque estaba escrita al ángel de la iglesia de Sardis, que era él. O sea, fue escrita a otro pastor que estaba antes que él, pero él ahora era el pastor que estaba. Se fue a Jerusalén y a él debemos el haber averiguado la verdad sobre el canon del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, pasemos, así no se va tanto tiempo. El Nuevo Testamento lo escribieron los apóstoles y los evangelistas. No todos los que escribieron el Nuevo Testamento eran apóstoles. Lucas no era apóstol, iba siempre con Pablo, acompañaba a Pablo. Marcos tampoco era apóstol. Y luego sí, muchos de los, mayormente los escritores eran los apóstoles. Las cartas apostólicas se repartían, eran enviadas específicamente a una iglesia determinada, pero se hacían copias para otras iglesias. Por ejemplo, si ustedes leen la carta a los Colosenses, van a ver que dice que esta carta de la iglesia de Colosas sea leída en la Odisea, y la Odisea acá, o sea que había un intercambio. Se iban pasando, entonces se hacían copias de las cartas. A veces se cometieron errores en esos traspasos. Pero podríamos decir las discrepancias que puede haber en los textos son mínimas, que se ve que si hubo una omisión. Entonces, ¿qué se hace? Se toman todos los textos y se comparan para ver cuál ha sido alguna omisión que pueda haber tenido el copista. Pero por otro lado, en el principio mismo de la Iglesia, ya en el primer siglo, surgieron muchísimas herejías. ¿Qué significa la palabra hereje? Literalmente significa uno que se aparta, uno que toma otro camino. Surgieron muchas herejías, algunas, como dije, venidas de Alejandría. Fíjense cuando aparece que lo aparta Apolo. Cuando lo apartan Priscila y Aquila. ¿De dónde era Apolo? De Alejandría. Era un orador muy elocuente, porque Alejandría era un centro cultural muy importante. De ahí surgieron muchas falsas doctrinas también, de la mezcla, de tratar de mezclar lo de Dios con la filosofía y etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, Dios permitió, y esto ya es un análisis de lo que es el Nuevo Testamento, Dios permitió que surgieran esas falsas doctrinas para que los apóstoles pudieran refutarlas y nosotros tener en la Escritura la manera de refutarlas. Como dijo Salomón en el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que pasa ahora, lo que pueda pasar ahora en cuanto a falsa doctrina, errores, etcétera, 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 está ya respondido de antemano en el Nuevo Testamento, porque Dios permitió que surgieran en el primer siglo para que los apóstoles lo refutaran. Y así vamos a ver refutación contra la doctrina de un obispo que se llamó Arrio, que creía exactamente lo mismo que creen los testigos de Jehová, por ejemplo. Y así, un montón de, por citar uno nada más, un montón de doctrinas que aparecieron posteriormente ya estaban en el primer siglo y fueron refutadas para que quede registrado en el Nuevo Testamento. Pero como digo, muchos de esos herejes que había
tomaron las escrituras de los apóstoles, inclusive algunos se hacían llamar como los apóstoles o ser alguien importante, o no dejaban que los apóstoles entren a su iglesia. Vemos en las cartas de Juan que hay un tal Diótrefes que no nos recibe, dice Juan. O sea, no lo dejaba, miren a quién no dejaba entrar, a Juan y a ninguno de los que trabajaban en la obra con él. Imagínense si estaba cargado de soberbia este hombre para no dejar entrar a Juan, tan luego, ¿no? Y así pasaba con Pablo. Yo soy de Pablo en Corinto, por ejemplo, soy de Apolo, soy de Pedro, de Cefa. Surgieron esos problemas y muchos de estos herejes cercenaron los textos que no les gustaban o que no se condecían, por así decirlo, con su doctrina. La doctrina, como siempre, lo que el diablo más ataca es la persona ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, algunos no creían que Jesús fuera verdaderamente Dios hecho hombre. Entonces, cercenaron, sacaron 1 Juan 5:7, 1 Timoteo 3:16, hasta, por ejemplo, la versión alejandrina del Nuevo Testamento. Las palabras del Padre Nuestro que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, no están, por ejemplo. O otras, por ejemplo, cuando el Señor dice, no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no está en esos manuscritos, que son antiguos, pero tienen errores. Y algunos de ellos han sido conservados porque no se usaban. Entonces, vamos a recapitular y vamos a cerrar la idea. En la antigüedad no hay un manuscrito del Nuevo Testamento entero conservado desde el principio. Las copias se fueron haciendo y por una cuestión de que era un material perecedero, fueron desapareciendo las copias anteriores. Pero sí hay parte del Nuevo Testamento desde el siglo II en adelante. Entonces, sucede en la época del surgimiento de este racionalismo, entre comillas, de la crítica racionalista, que empiezan a encontrar, o estaban ahí, y empiezan a tomar como base para la traducción de las Escrituras esos textos corruptos que existían de antes, pero eran rechazados por los eruditos por contener los errores que contienen. Por otro lado, a lo largo de los siglos se fue preservando el texto base del Nuevo Testamento en el siglo XVI, cuando surge el movimiento reformista y cuando, fíjense qué coincidencia, Gutenberg en Alemania ¿qué inventó Gutenberg? La imprenta. Entonces, en toda Europa está el movimiento reformista y la invención de la imprenta. Entonces, muchas personas, muchos hombres de Dios de aquella época, iba a ser lo primero que querían imprimir justamente la Biblia entera, pero el Nuevo Testamento. Entonces se compila lo que vendría a ser el canon del Nuevo Testamento. Un señor de Holanda llamado Erasmo de Rotterdam es el que da origen al Nuevo Testamento que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, sus contemporáneos, utilizaron para hacer la traducción del Nuevo Testamento. Los racionalistas nos acusan a los que utilizamos esta Biblia que nosotros dependemos de Erasmo y que hay otras originales griegos que difieren de los de Erasmo, que son más antiguos, porque dice en el siglo XVI. Nosotros creemos así, yo creo así, que Dios no va a esperar 16 siglos para que algún iluminado, o 18 siglos, para que algún iluminado encuentre la verdadera palabra de Dios y 18 siglos tener una Biblia que está equivocada. No es así. Ese es el mismo planteo que hacen los mormones, que hacen los testigos de Jehová. Ah, bueno, 18 siglos de oscuridad y ahora aparecemos nosotros. Ese no es Dios. El Señor Jesús, y lo repito una y otra vez, el día de su resurrección, el día del Señor, el día de su resurrección, salió a buscar a sus ovejas perdidas, se le apareció a los discípulos de Maús, se le apareció a las mujeres, se le apareció a Pedro. ¿A cuántos se apareció? El Señor es el buen pastor, no me deja a ciegas.
Es imposible para cualquiera que conoce a Dios creer que Dios estuvo 18 siglos con los brazos cruzados hasta que aparecieron estos iluminados que agarraron, porque no son que encuentran un Nuevo Testamento completo. Encuentran un pedacito de acá que le falta esta palabra, entonces dicen, los manuscritos más antiguos no contienen esto. No lo contienen porque se lo había sacado alguno. Ellos dicen que Erasmo y sus contemporáneos, porque eran, escuchen esto, por lo menos, dice la Sociedad Bíblica Trinitaria, había por lo menos 23 textos completos del Nuevo Testamento en Europa sobre las cuales se basaron las traducciones que se hicieron en aquella época, de la traducción de King James en Inglaterra, otra traducción al inglés que se hizo en Suiza, al italiano, a todos los idiomas, y Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron eso al español. Una obra maestra, fruto del esfuerzo y de la iluminación divina a esos hermanos. No son cualquier persona. Estos hermanos, lean la historia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, así, en esa época, cuando se inventó la imprenta, cuando Erasmo de Rotterdam hizo su compilación del Nuevo Testamento en griego, junto con otros, voy a nombrar algunos nada más. Había un señor en Italia que tenía una imprenta, porque el invento enseguida se hizo popular, el invento de la imprenta, llamado Aldus, que fue el que inventó la letra itálica. Si ustedes prestan atención en cualquiera de sus Biblias, en esta, en las otras Biblias ya no existe, hay veces que para armar la frase necesitan poner una palabra que no está en el original, pero si no la ponemos no la entendemos en español, porque estamos traduciendo en un idioma diferente. Entonces, estos hombres que eran honrados delante de Dios, ponían la letra, utilizaron esa letra itálica, que es una letra inclinada, distinta a las otras, para poner, cuando ustedes vean en su Biblia que hay una frase, una parte con letra itálica, eso quiere decir que eso no está en el original. Pero si no lo pongo, no se entiende la frase, o parece que está cortada de donde viene. Eso fue Aldus, este señor tenía una imprenta en Italia y fue el inventor de ese tipo de letra. Luego había un señor llamado, un francés, Robert Estienne, que lo que hizo, fíjense este hombre, lo que hizo, fue separar la Biblia en capítulos y versículos. Hasta ese momento no existía nada de eso, para facilitar su lectura, porque la idea de los reformistas era que la Biblia se diera a conocer, como dice la palabra de Dios, a todos y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Obviamente fueron perseguidos por la Inquisición. Así que Estienne dividió la Biblia en capítulos y versículos, pero era todo el texto corrido y él lo iba marcando al costado. Posteriormente, un francés, Théodore de Beza, introdujo, como tenemos nosotros, los versículos metidos dentro del texto, que era más fácil aún para ubicar los textos, los versículos. Cuando leemos, decimos, ¿dónde vamos a leer? No sé, Mateo capítulo 27, todos vamos ahí. Eso lo inventaron estos hombres, antes no existía eso. Luego, todos estos hombres, dice la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es la que sigue imprimiendo la Biblia en 1909, por lo menos había 23 de esos Nuevos Testamentos griegos para hacer las traducciones a todos los idiomas. Esos textos se llamaron y se llaman el texto recibido. ¿Por qué se llama así? Porque los reformadores dijeron, esta es la palabra de Dios que viene de la época de los apóstoles que nosotros hemos recibido. Eso es lo que aceptamos. Y rechazaban las porciones en las cuales había divergencia, que son, miren, vamos a hablar de proporciones. El 95% de lo que ha llegado del Nuevo Testamento coincide con el texto recibido. Y hay un 5% en donde le falta, por ejemplo, 1 Juan 5:7 completa, le falta en 1 Timoteo 3:16, dice que grande es el misterio de la piedad, Él ha sido manifestado en carne. Puede hablar del misterio de la piedad. En nuestra Biblia dice Dios ha sido manifestado en carne. Todo eso, ¿por qué? Porque no creían los que cercenaron la palabra de Dios en la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, si alguien no cree que Cristo es Dios hecho hombre, no puede salvarse, es un Dios falso.
es un Dios falso. Entonces, surge el texto recibido que dio origen a la traducción alemana de Lutero, a la traducción inglesa del rey Jaime o King James, a la traducción española de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, a la traducción al italiano y a todas las Biblias que se fueron traduciendo a diferentes idiomas hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde se empezó a poner en tela de juicio por dos señores ingleses anglicanos de apellido Westcott y Hort, que hicieron que, entre otras cosas, practicaban brujería, no creían en la divinidad de Cristo, no creían que la Biblia fuese inspirada divinamente, inerrable. Entonces escribieron un Nuevo Testamento en griego, tratando de dejar de lado el texto recibido, con todos esos manuscritos, con errores, que ellos dicen que no son errores porque son más antiguos, y por lo tanto si es más antiguo es más fiel. Y como dice, todo esto, hermanos, yo lo saco de nosotros tenemos una página, el Testimonio de Filadelfia, que se llama filadelfos.org. Esto lo pueden leer ahí, está en la página nuestra del testimonio. Ponen filadelfos.org y vienen las versiones de la Biblia, todo esto que estamos diciendo. Algunas cosas por ahí he agregado, pero en general está todo escrito ahí. Yo lo tengo impreso inclusive. O sea, nuestros hermanos que nos antecedieron, ellos hicieron un análisis de todo esto. Luego, como el idioma, así que vemos, para resumir, Antiguo Testamento, texto masorético, de los judíos directamente. Nuevo Testamento, texto recibido, textus receptus o texto mayoritario, porque juntaron todos los Nuevos Testamentos que había e hicieron uno solo, porque eran prácticamente iguales, tenían diferencias insignificantes en alguna palabra que no altera doctrina. Es fiel eso. Este movimiento modernista, racionalista, lo descarta y toma esa minoría de manuscritos, forma un texto. Estos dos señores, Westcott y Hort, formaron un texto griego que difiere completamente del texto mayoritario o el texto recibido, y luego dos más, Nestlé y Allen, tomaron el texto de Westcott y Hort, y eso es el texto del Nuevo Testamento griego que existe en todas las librerías evangélicas en la actualidad. Está cercenado, le falta texto completo, palabras cambiadas, y miren, un señor de apellido Tischendorf, que como ven es alemán, encontró al pie del monte Sinaí, en el convento de Santa Catalina, que está ahí en el Sinaí, también otro manuscrito que se llama Sinaítico, que también tiene muchísimos errores, y ese manuscrito más el alejandrino del Nuevo Testamento fueron la base para el Nuevo Testamento de la Iglesia Católica. Para que ustedes se den una idea, ese manuscrito sinaítico, que el mismo Tischendorf dice que estaba mal, que tenía muchos errores, escuchen esto, tiene 14.600 diferencias con el texto recibido. Fíjese, es el Nuevo Testamento solo, el Nuevo Testamento no tiene tantos libros ni tantos versículos. Si yo pongo 14.000 diferencias, prácticamente dice un estudioso, son 12 diferencias por página del Nuevo Testamento. Miren, bueno, ese se toma, el sinaítico y el alejandrino. Por eso es muy importante ver, cuando usted agarra una Biblia que no sea la que usamos nosotros, fíjense adelante de dónde está sacada. Porque sucede que ahora no es que están mal traducidas, están bien traducidas, pero cambió la base griega. Entonces va a diferir completamente de nuestro Nuevo Testamento, porque está tomado de otro, que son los textos de Westcott y Hort, y luego de esa base, Nestlé y Allen. Y a medida que van encontrando cosas, lo van cambiando. Entonces, para eso tienen que ir generando nuevas versiones de la Biblia, pero son Biblias tomadas de ahí. Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional y muchas otras son tomadas de ese texto. Entonces no se va a parecer en nada a la Biblia que tenemos nosotros, porque está basada en otro texto griego que es minoritario. El 5% de los textos griegos del Nuevo Testamento, y que los entendidos de todas las edades han rechazado porque tenían errores. Ellos dicen, le han agregado. Y esa no es la respuesta, porque es una presunción. Ellos no saben si alguien agregó.
Por otro lado, hay traducciones antiguas, como la versión siríaca, llamada Pesita, que es del siglo II después de Cristo. Y cuando uno ve la traducción y compara con el texto recibido, está traducida de ahí. O sea que en el siglo II, la Biblia que usaban en griego era el texto recibido. ¿Entienden? Hay una gran erudición. Esta gente sabe mucho. Yo los escucho o los leo sus escritos y uno se siente verdaderamente un ignorante. Pero hay una cosa que tenemos que mirar. ¿Qué pasa cuando nosotros no sabemos? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Mire al Señor. Y yo sé que Dios no va a dejar 18 siglos a su pueblo a ciegas, sin darle una Biblia fiel, porque ese no es el Dios en el que yo creo. Por más que esta gente te apabulla con su sabiduría, sus conocimientos, etcétera, etcétera, aún creyentes fieles en cuanto a su doctrina, no prestan atención a la fidelidad del texto bíblico. Entonces vemos que el texto recibido más el masorético dieron origen a la versión que se primeramente tradujo Casiodoro de Reina en 1569 y luego Cipriano de Valera, su amigo, la corrigió porque había puesto, por ejemplo, los libros apócrifos, los libros de la Biblia católica, y Cipriano de Valera los sacó. Y esa es la versión que tenemos hasta ahora. Pero, ¿qué pasa? Como el idioma va cambiando, va evolucionando, nosotros no hablamos como los españoles antiguos, ni cerca, entonces hubo que ir haciendo actualizaciones de esas versiones originales de 1602. Eso sucedió, por ejemplo, en 1862 se cambiaron, hasta las letras eran diferentes en el español antiguo. Si ustedes se fijan en cualquier escrito, se van a dar cuenta. Entonces en 1862 se hizo una revisión. Eso son revisiones, no son traducciones. Se revisa para actualizar el idioma, para adaptarlo al momento que se vive. Y luego se hizo una posterior revisión que comenzó en 1909 y terminó creo que 6 o 7 años después, que se hizo en México, y es la versión de la Biblia que nosotros utilizamos. Está, como dice al principio, cotejada con otras traducciones, para entender la idea de la traducción, y también con los textos hebreo y griego. Esa es la Biblia 1909. Ha demostrado a lo largo de los años ser una Biblia fiel a los originales de hebreo y griego, y fiel a la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero sucede que con esa corriente incrédula, racionalista entre comillas, crítica de la Biblia, se hace otra traducción que, si bien difiere de la 1909, comparado con las versiones nuevas de la Biblia, es el comienzo y tiene pocos cambios, pero tiene cambios. Esa fue la revisión de 1960, que se presentó en 1960. Fíjense, de 1909 a 1960 no hay tantos cambios idiomáticos. O sea que no era solo modernizar el idioma, porque no cambió ese idioma, el idioma nuestro en español en esos años. Pero ¿qué pasa? Aparece un personaje, y este lo tenemos que tener siempre en cuenta porque fue nefasto para las traducciones de la Biblia. Un señor llamado Eugenio Nida, español, que luego se fue a Estados Unidos y que, por así decirlo, popularizó, no sé si lo inventó él, pero sí lo hizo popular, una nueva manera de traducir la escritura que se llamó traducción dinámica. La traducción dinámica, a diferencia de la traducción literal, que es la que tiene nuestra Biblia, la traducción literal se imaginan lo que es. En griego dice esta palabra y yo pongo lo que significa en español, palabra por palabra. Hay veces que no se puede, una palabra en griego es una frase en español, pero dice lo que dice. O sea, si dice, había 2 ladrones juntamente crucificados con él. En griego es una sola palabra, juntamente crucificados con él es una sola palabra. En español son 4, pero significa lo mismo. ¿Me entienden? Esa es la traducción literal. ¿Cuál es la traducción dinámica? No. Yo no traduzco lo que dice, sino lo que quiere decir. ¿Entienden?
Este Eugenio Nida inventó ese sistema de traducción y ustedes lo van a ver en las traducciones modernas. Sobre todo, Dios habla hoy que es una versión hecha junto con los católicos. Entonces, para respetar a los católicos, le volvieron a poner los libros apócrifos. Es la unión entre protestantes y católicos para hacer una Biblia común. No puede haber una Biblia común porque no tiene nada que ver una manera. Entonces, hacen esas Biblias ecuménicas y entonces no vamos a poner este texto, lo vamos a traducir distinto porque no se ofenda a fulano. Y este para que no se ofenda a mengano. Entonces, en vez de ver la verdad de la Biblia, ven lo que se acomoda el traductor. La traducción dinámica es nefasta porque no permite al pueblo de Dios que lea los textos tal como lo que dice. Lo entienda yo o no lo entienda, la Biblia me tiene que decir lo que está escrito. Después yo le pediré al Señor poder entenderla. Entonces este hombre, Eugenio Nida, fue uno de los que dirigió la traducción de 1960. No pudo hacer todos los cambios que él quería hacer porque le iban a saltar encima los pastores fieles y demás. Pero la traducción 1960 ya empieza a mostrar ese intento de cambio y dice una frase de lo más sugerente. Dice que los textos son tomados del texto recibido, pero han sido cotejados con Westcott y Hort. Ya empezaron. Entonces, a medida que siguieron avanzando, si ustedes piensan, 1960 se hizo una traducción, la otra una versión, una revisión. La otra se hizo en 1977, hay otra Reina Valera en 1977. ¿Qué cambió del año 60 al 77 en el idioma? No puede ser para actualizar el idioma, es otra cosa, otra intención. ¿Cuál es la intención? Ir metiendo el texto corrupto de Westcott y Hort, o Nestlé y Allen, que lo trajeron a la actualidad, de Westcott y Hort en la versión Reina Valera, en contra del texto recibido. Entonces van a encontrar muchas Biblias que abajo dice, este texto no se encuentra en los originales más antiguos, este pasaje no se encuentra en los originales más antiguos, versículos enteros. ¿Qué significa eso? Que están metiendo el texto de Westcott y Hort, que supuestamente recoge los originales más antiguos, que es mentira eso. Encuentran un pedacito del Evangelio de Juan, este es el texto original más antiguo. Le falta una parte y lo pasan a la versión griega, al Nuevo Testamento griego, desde el cual se traduce la Nueva Biblia. Entonces, es gravísimo lo que se hace. Repito, esto es largo, no es fácil compactarlo, resumirlo, pero léanlo en la página del Testimonio Filadelfia. Respetamos la erudición de aquellos hermanos fieles que son lingüistas, que son críticos textuales, etcétera, etcétera. Pero creemos que el Nuevo Testamento ha sido preservado por Dios desde la época apostólica hasta el tiempo de la Reforma, en que se dejó impreso el texto recibido, y que el texto recibido es el texto fiel que proviene de la época del Señor y de los apóstoles hasta nuestros días, y que los textos de Westcott y Hort, aunque muchos los amen y los defiendan, son textos corrompidos, y si ustedes leen la historia de estos dos hombres se van a dar cuenta que eran ocultistas, que eran enemigos acérrimos del texto recibido, que no creían en la inerrabilidad, la llamaban herejía a la doctrina de la inerrabilidad y la infalibilidad de la Escritura. O sea, esas personas escribieron un texto griego, según su criterio, que da origen aún a la Biblia de los Testigos de Jehová, que le viene como anillo al dedo porque faltan todos los textos que hablan de la divinidad de Cristo. Entonces utilizan ese texto corrompido y corruptor, y la gente sigue comprando esas Biblias. La Nueva Versión Internacional es una de las más usadas en el mundo evangélico y está basada en ese original, no tiene nada que ver con el texto recibido. Y la versión 60 fue el comienzo, que se empezó a meter de esta manera, y este señor Eugenio Nida, que fue el cultor, digamos, de la traducción dinámica, fue el que fue al Vaticano a buscar la anuencia del papado para las nuevas traducciones evangélicas. ¿Qué tiene que ir un cristiano a pedirle al Papa que le autorice a la Biblia? Si el Papa, toda la vida los papas persiguieron a los hombres fieles de Dios. Es una cosa de loco porque se junta el ecumenismo, el modernismo, y eso impacta directamente en esto que estamos hablando.
Así que nosotros, ¿por qué no usamos ni siquiera la versión 1960? Tenemos, el hermano Armando Ipardo hizo un estudio, revisando la revisión se llama, lo pueden encontrar también en la página, y si no está impreso, en donde empieza, a veces parece exagerado, pero empieza a ver todos los cambios muy sutiles que van metiendo en la Biblia, que la versión 60, dentro de todo lo que es lo moderno, es la más fiel, porque todavía sigue siendo basada en el texto recibido, en la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero ya se estaba metiendo eso, por eso los hermanos fieles que nos han antecedido dieron la voz de alerta y de alarma cuando vino esa versión con un nuevo tipo de traducción. No es que nadie se puede convertir con esa versión, se puede usar la versión 1960, no es que no tiene nada de la palabra de Dios. Es muy parecida a la versión 1909, pero ya tiene cambio que no debería tener, no tendría que haberlo tocado. Por ejemplo, metieron los títulos dentro del texto bíblico, y eso no cambia el texto bíblico, pero el título está metido dentro. Una persona que no conoce, que lee por primera vez la Biblia, piensa que ese título que se lo puso X, como nosotros tenemos arriba, ¿vieron? Los títulos los metieron adentro del texto. Cualquier persona que lee piensa que ese texto está dentro de lo que es la Escritura, y no es así, no es así. Eso lo agregó alguien que hizo la traducción y lo metió dentro del texto. Y orienta el pensamiento, es como, esa es justamente la intención, hacerle decir a la Biblia lo que la tradujo o el que la revisó quiere que diga. Y la Biblia dice lo que dice, y yo me tengo que adaptar. Así que, por un lado, podemos estar tranquilos que a pesar de que es una versión que está escrita en un idioma antiguo, la 1909, es una Biblia fiel, una Biblia fiel. Y ya había empezado, ya en esa época, la versión 1909, ya hacía rato que estaba este movimiento intentando desacreditar al texto recibido, intentando dejar de lado eso y poner todas estas cosas corruptas que ahora son lo que hay. Nosotros, para conseguir la 1909, da trabajo, porque las sociedades bíblicas ya hay muchas que la dejaron de imprimir porque no les conviene, porque nadie la usa. ¿Qué usa la gente? Los más fieles utilizan la versión 1960 y los otros utilizan cualquier versión, y sobre todo la nueva versión internacional, que está basada directamente en estos textos. Así que, hermanos, vamos a terminar acá. La palabra del Señor ha sido preservada por Dios mismo. Él se ha encargado de preservarla. Pero en este último tiempo hay un movimiento para destruirla. Y es muy sugerente pensar que el Señor le dice a la iglesia del último tiempo, a la iglesia de Filadelfia, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Y qué casualidad, permítanme decirlo irónicamente, que justamente lo que caracteriza a esta nueva corriente de Biblias y gente que las defiende es que esas Biblias no son la palabra de Dios porque está cercenada y niegan la divinidad de Jesucristo, o sea que niegan el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo que es Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Esto no es una ocurrencia caprichosa ni una exageración de un amanecido. Esto es la realidad. Tomen cualquiera de esas Biblias que estamos mencionando y cotejen o busquen un estudio, que hay muchos estudios de hombres fieles en Estados Unidos, hasta eso se han puesto a hacer algunos hombres de Dios, a tomar una Biblia española y cotejarla y darse cuenta que no tiene nada que ver con el texto recibido de las nuevas versiones. Busquen eso, porque no es que es una locura, un capricho o que queremos ser antiguos, no es nada de eso. Es la fidelidad a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos eso para vivir. Nosotros necesitamos la palabra de Dios fiel para saber qué tiene Dios para decirnos. No una palabra que diga que Jesucristo no es Dios, no una palabra que diga que Jesucristo no tiene autoridad, no un evangelio que diga que no hay que arrepentirse, que con solo creer es suficiente, como dice estas nuevas versiones, cuando el eunuco etíope,
quiere bautizarse, nuestra Biblia dice, si crees de todo corazón, bien puede. ¿Y qué dice el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese texto no está en esos originales de Westcott y Hall. No dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si cree de todo corazón, bien puede, y lo bautiza. Le sacaron la declaración de fe que permitía a ese hombre bautizarse en el nombre de Jesucristo, que era, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Decir que es el Hijo de Dios es decir que es Dios, que comparte la naturaleza divina. Eso es las nuevas Biblias, por citar un ejemplo entre tantos que hay. Así que, hermanos, ¿por qué no usamos ni siquiera la versión 1960, que es la más tradicional de todas en el mundo evangélico? Porque ya había empezado el problema. Este señor Eugenio Nida es un emisario no de Dios. Westcott y Hort eran emisarios no de Dios. Lo mandó el otro, no el Señor, a hacer lo que hicieron, con los resultados a la vista. Y el pueblo de Dios, atontado, adormecido, algunos, y otros con un prurito de erudición, sentándose a juzgar a la palabra de Dios, que en realidad yo me tengo que sentar a ser juzgado por la palabra de Dios, a ver lo que me dice a mí. Así que, hermanos, sigamos manteniendo, porque cuesta que esta Biblia se consiga, que la sigan imprimiendo, porque no le resulta negocio. Sacar Biblias nuevas, le resulta también un negocio a las sociedades bíblicas. Es increíble que alguien que está imprimiendo la Biblia lo haga por negocio, pero es así. Entonces, hermanos, sigamos manteniendo esta palabra de Dios, estudiándola, creyéndola y poniéndola por obra, porque el Señor tiene una promesa para aquellos que guardan su palabra y no niegan su nombre. Estamos esperando que el Señor nos venga a buscar. Quiera el Señor bendecirnos. Esto, por supuesto, no es exhaustivo, no soy yo más indicado para decir estas cosas, porque no soy un erudito en el tema, pero sí creo firmemente y estoy completamente seguro que desde la época del Señor hasta el día de hoy el Señor mantuvo una palabra fiel para que nos llegue a nosotros limpia y libre de errores y de corrupciones, porque la palabra de Dios es limpia y me limpia. Quiera el Señor bendecirnos. Amén. Disculpen la tardanza, pero bueno, ustedes, es más, hay más cosas para decir también, pero tenemos que saberlo, no hay alternativa.